Dios le bendiga. Hermanos, que Dios les bendiga. Voy a invitar que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16 y versículo 20. Cualquier parecido de algunos puntos de este sermón con el sermón de nuestro pastor Manuel González no es copia. Y no es coincidencia. Es que Dios quiere decirnos algo. Amén. Alzando vuelo a la antigua. Es el título de nuestro sermón para esta media hora. Alzando vuelo a la antigua. Marcos 16, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermano? Para que le encontremos un poquito más de sabor a la palabra, leamos desde el 19. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vengamos en palabras de oración una vez más. Padre, en esta vigilia, mi Dios, te damos las gracias que nos hayas puesto en nuestro corazón el deseo de venir a este santuario y poder encontrarnos contigo. Queremos exaltarte a través de las alabanzas, mi Dios. Y queremos, Señor, pedirte que nos hables a nuestras vidas en cada una de las prédicas. Señor, háblanos, corrígenos, instrúyenos, confróntanos, Señor, porque entendemos que somos tus hijos, somos tus siervos. Danos a conocer, mi Dios, lo que tú quieres para cada uno de nosotros, para todos como congregación. Ayúdanos. En lo personal, Cristo Jesús, ruego el perdón de mis faltas, de mis pecados, Señor, y que me utilice como instrumento en tus manos, mi Dios. Y que toda honra y que toda gloria, Señor, sea para ti. Porque reconozco, mi Dios, que si tú no ayudas, que si tú no edificas, que si tú, Señor, no pones la palabra, en vano somos como inútiles servidores, Señor, si tú no estás con nosotros. Por eso, Padre, te suplicamos que tomes el control de nuestro ser, de mis labios, Señor, de mi mente y corazón, y sea usado como instrumento en tus manos. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. En tu nombre, oh Cristo Jesús, hemos orado. Amén y amén. Alzando vuelo a la antigua. Hermanos, la iglesia cristiana actual no es una nueva iglesia, ni tampoco es un remanente de la iglesia fundada por Cristo. Es la misma iglesia. Ha ido pasando de generación en generación. Es la misma palabra que nosotros tenemos, es la misma que anunció la iglesia de Cristo. El mismo Cristo que anunció la iglesia primitiva es el mismo Cristo que nosotros anunciamos. El mismo Espíritu Santo que respaldó la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que está para respaldar la iglesia de estos tiempos. Podríamos preguntarnos si el Cristo es el mismo, la palabra es la misma y el Espíritu es el mismo, ¿por qué no vemos los señales, los milagros, los prodigios que vieron aquellos primeros cristianos? ¿Qué está pasando en la iglesia moderna que no se está viendo ese respaldo que de acuerdo a la palabra vivió la primera iglesia? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo? Por eso el título, hermano, alzando vuelo a la antigua. Porque buscamos despertar el deseo que si en verdad queremos alzar vuelo, sea un vuelo a la altura de Cristo Jesús. Hermano, si usted tuviera la oportunidad que le dijera, mire hermano, le vamos a conceder un deseo. Le vamos a conceder que por una hora usted pueda volar como las aves. Le pregunto, ¿qué ave buscaría imitar en ese vuelo? ¿Imitaría a los pijullos? No, ¿verdad? Imitaría, bueno,
a lo mejor no conozcamos mucho de las aves, pero ¿le gustaría volar como un halcón? ¿Le gustaría volar como un gavilán? ¿O le gustaría volar como un águila? Y yo sé que todos escogeríamos volar como el águila, porque todos los que están abajo del águila son alimento de él. ¿Ah? Todos los que están abajo del águila son su alimento. Entonces, hermanos, si queremos alzar vuelo espiritualmente hablando, hagámoslo a la manera de Cristo, no a la manera del mundo. Hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos da un consejo. Pongamos los ojos en Cristo Jesús, no en el hombre, en Cristo Jesús. Que ahí pongamos los ojos, porque es Él el autor y consumador de la fe. Él es nuestro guía, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo. A Él debemos de imitar y en Él deben de estar puestos los ojos. Los primeros cristianos querían imitar a Jesús, obedecían y ponían en práctica sus enseñanzas de tal manera que el Espíritu Santo respaldaba la obra evangelizadora de aquellos cristianos. Pero fíjese bien, y no voy a hablar de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general. La iglesia está poniendo en práctica no el respaldo del Espíritu Santo, sino que muchas veces pone en práctica las tácticas de atracción para nuevos cristianos que no despiertan en el inconverso el deseo de buscar a Cristo. Si nos ponemos a regalar comida, la gente va a venir mientras haya comida. Y cuando la comida se termine, vamos a volver a tener las sillas vacías. Si hacemos show en la iglesia, la gente va a venir mientras haya show. Se termina el show y se acabó la gente. Porque han venido por el show, no han venido por Cristo. ¿Qué tácticas está utilizando la iglesia para atraer a nuevos cristianos? ¿De qué manera la iglesia quiere impactar en el mundo? ¿De qué manera la iglesia está anunciando a Cristo Jesús al mundo? ¿De qué forma lo está haciendo? ¿Lo estaremos haciendo de la forma correcta o lo estaremos haciendo de la forma equivocada? Porque si la iglesia está utilizando las mismas formas que el mundo hace para atraer a nuevos cristianos, perdonen, pero creo que estamos volando tipo zanate. Mire, y al zanate cualquier pedrada lo alcanza. Y es más, cualquier espantapájaro lo asusta. Amén. No sé, ya saben cuáles son los zanates, ¿verdad? Aquellos que van a comerse la milpa cuando acaba de nacer, de salir ahí. Y un espantapájaro se mueve y el zanate sale volando. Y muchas veces nosotros andamos volando que como zanate. Por eso cualquier cosa nos asusta. Viene el problema, estamos afligidos. Viene la dificultad, estamos temblando. ¿Por qué? Porque nuestro vuelo es rasante, pero a las del suelo. ¿De qué forma la iglesia quiere anunciar a nuestro Señor Jesús? Porque muchas veces la iglesia quiere presentar a nuestro Señor Jesús como la solución de los problemas de la humanidad, ofreciéndole riquezas, bienes materiales, carros lujosos, casa y de todos los bienes que pueden haber. Y la gente se acerca y dice: hombre, ahí voy a tener pisto, ahí voy a tener carro, ahí voy a tener casa. Pasan los meses y no llegó el carro, no llegó la casa. Y dijo: no, hombre, yo aquí he perdido mi tiempo, yo mejor me voy. ¿Por qué? Porque la forma en que le presentamos a Cristo fue esa. Pero Cristo no vino a morir para que nosotros tuviéramos riquezas. Amén. Cristo vino a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna. Para eso vino a morir Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo estamos nosotros presentando a Cristo al mundo? ¿De qué manera la iglesia quiere impactar en el mundo? Mire, hay una sola forma en que la iglesia puede impactar en el mundo. Una sola forma, no hay dos, ni tres, ni cuatro. La misma manera en que la iglesia primitiva, en que los primeros cristianos impactaron en aquel mundo incrédulo, es la misma manera en que la iglesia debe de impactar en este tiempo moderno. Y ha dejado la forma para hacerlo. Vaya conmigo a un versículo muy conocido por todos nosotros. Hechos capítulo 1, versículo 8.
creo que ni lo deberíamos de buscar, porque ya lo tenemos en la memoria. Amén. Dice, oiga, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esto significa que aquella primera iglesia impactaba en el mundo porque estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Y si las iglesias hoy en este tiempo no estamos impactando en el mundo, es porque nos falta llenura espiritual. Y no la va a llenar con show. Esa llenura espiritual no la vamos a alcanzar con show. No la vamos a alcanzar regalando comida. No la vamos a alcanzar haciendo un montón de locuras que hace el mundo. Para alcanzar la llenura espiritual necesitamos anhelarlo. Necesitamos desearlo, necesitamos buscarlo en oración. Necesitamos más entrega de parte nuestra para Dios. Necesitamos soltarnos de los afanes materiales para poder alcanzar una llenura espiritual. Amén. Pero la iglesia de este tiempo está bastante cómoda. La iglesia está extremadamente cómoda. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. Le voy a recordar algo que la mayoría conocemos. No estamos buscando textos profundos, no, algo que ya conocemos. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice nuestro Señor Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y esto sanarán. Hay una promesa para aquellos que hemos creído. ¿Cuántos hemos creído? Pues hay promesas para nosotros. Pero esas promesas las vamos a alcanzar cuando nosotros creamos fielmente que Dios puede actuar a favor de nosotros y a favor de nuestros hermanos. Hay promesas para nosotros. La excusa que presentamos siempre, no, es que mire, el hermano no recibe el milagro porque no tiene fe. Es que mire, cuando Dios habla, las palabras se va a cumplir. Oiga lo que le voy a decir. Cuando Dios habla, la palabra se va a cumplir. Crea usted o no crea. Porque el que habla es Dios, no es hombre. Pero muchas veces condicionamos, no, es que mire, si usted tiene fe, va a suceder las cosas. Y le decimos y le agregamos, es que al que cree todo le es posible. Yo le voy a explicar algo. Bíblicamente. Llegó un centurión a los pies de Cristo y le dijo, mi siervo está agonizando. Sánalo. Y nuestro Señor Jesús le dijo, voy a ir para sanarlo. Y él le dijo, no es necesario que vayas. No soy digno de que entres en mi casa. Solo da la palabra y el milagro se va a dar. Amén. ¿Quién tenía fe? ¿El enfermo o el centurión? Amén. Entonces vamos por buen camino, vamos entendiendo que muchas veces el milagro se va a dar porque el Espíritu Santo va a respaldar la palabra que nosotros estamos llevando a los necesitados. Con mucho, estamos un poco cuidadosos. Mire, quien conoce de Cristo o quien debe conocer de Cristo a profundidad somos nosotros. El inconverso, el que está necesitando un milagro, a lo mejor él no sabe mucho de Cristo. Pero los que sí deberemos de saber de Cristo somos nosotros. Los que debemos de tener una fe ciega en Cristo Jesús somos nosotros como cristianos. ¿Amén o no amén? Para que la palabra empiece a ser respaldada con señales y prodigios como lo fue en los tiempos primitivos de la iglesia. La iglesia de ahora, los cristianos de ahora, nosotros debemos de buscar una llenura del Espíritu de Dios. Nosotros debemos de reconocer que necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. La verdadera razón por qué la iglesia no está siendo respaldada como lo fue en los primeros tiempos, encontrémosla. Vayamos conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Ahora analicemos. Esa era la vida de los primeros cristianos. Comparémonos nosotros a esos primeros cristianos y veamos qué es lo que nos falta de ellos para que de la misma manera que el Espíritu respaldó la palabra de ellos, respalde la nuestra en ese tiempo. Veámonos.
La iglesia ha olvidado orar. Amén. Y dijo nuestro pastor, los cultos de oración son bien poquitos. ¿Qué significa? Que la iglesia ha olvidado hacer algo que aquellos primeros cristianos hacían. Dice que perseveraban en la oración. Y perseverar es pedir, suplicar por un anhelo. Eso es perseverar en la oración. Ora la iglesia de ahora y no me contesten y no contesten. Preguntemos, ¿oramos? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo queremos hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Ayunamos? La iglesia se ha olvidado de ayunar. Amén. La iglesia se ha olvidado de alabar a Dios. Los cantos los siente aburridos. Las alabanzas no les encuentra gusto. La iglesia ha olvidado congregarse. Porque hoy ya no nos queremos congregar. Queremos que la bendición llegue a nuestra casa. Queremos que todo lo que necesitamos, si Dios ya sabe de qué yo necesito, así es de que si me va a bendecir, que me bendiga acá en la cama. Ya no se congrega la iglesia. La iglesia ha olvidado en armonía. La iglesia ha olvidado vivir en armonía. Aquí nos peleamos unos con los otros. Mientras que la iglesia primitiva dice de que tenían comunión unos con los otros, aquí la comunión es un grupito así poquito. Y tenemos más comunión con los del mundo que con los mismos hermanos. Pero queremos que Dios nos respalde. Queremos que Dios, a través de su Espíritu, respalde nuestro mensaje. Amén. Pero no hay comunión entre nosotros mismos. Vivimos disgustados. No, a ese hermano no le hable, de la parte de él yo no me siento. Y si es el único asiento que hay, entonces me quedo afuera. ¿Hay comunión? ¿Amamos a nuestros hermanos? Dice que en la primera iglesia había comunión los unos con los otros y nosotros acá, muchos, llevamos años sin querer perdonar las ofensas y la falta de nuestros hermanos. Pero queremos que el Espíritu de Dios respalde la palabra que estamos anunciando. Amén. Nuestras costumbres para acercarnos más a Dios. Pero me da celos que las iglesias estén vacías y las clínicas de salud estén llenas. Que la gente vaya a buscar recibir sanidad de sus males a la clínica, pudiendo venir a las iglesias. ¿Cree usted que así era en los tiempos de la iglesia primitiva? La Biblia narra en el libro de los Hechos de que de muchas ciudades llevaban a los enfermos, y si no podían llevar al enfermo, llevaban la ropa de los enfermos para que fueran sanados. ¿A dónde? A la iglesia, no a los hospitales. Amén. Bueno, esa es la Biblia, ese es el evangelio de la Biblia, y ese es el que nosotros hemos creído. Ese es el Cristo que ellos anunciaban y es el mismo Cristo que hoy anunciamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Se supone que ya hemos creído todos. Creo que todos hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos? Buscar una llenura completa y total del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Soltar nuestros afanes. Mire, hoy en día está difícil la cosa. Porque tanta distracción que tenemos y los celulares, yo no sé, le dedicamos tanto tiempo al celular que a lo mejor los primeros cristianos de ese tiempo lo dedicaban a la lectura de la palabra, pero nosotros lo estamos dedicando a ver el Facebook y todas las redes sociales. Pero queremos buscar el respaldo de Dios, ¿verdad? Y queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas. Y queremos que Dios haga milagros en todas las personas. Pero ¿estamos buscando de Dios? La iglesia primitiva perseveraba en la oración, que dije que es una súplica insistente por alcanzar un deseo. La iglesia actual no ora. Los cultos de oración en todas las iglesias están más vacíos, pero los cultos de comida sí están llenos. Amén. Si anunciamos unos 4 cultos de acción de gracias, no se preocupe, que va a estar lleno. Y si un día les predican porque te hartaste de seguir, no se moleste. No se moleste. Sus cuerdas, dice, me cayeron en lugares deleitosos. No nos molestemos cuando Dios nos encare nuestras verdades. Y digo nuestras, no las suyas, digo nuestras verdades. ¿Por qué estamos siguiendo a Cristo? ¿Qué queremos de Cristo? ¿Qué anhelamos de Cristo? ¿Estamos seguros para qué nos llamó nuestro Dios? Si estamos seguros para qué nos llamó nuestro Dios, preparémonos
para ser instrumentos en las manos de Dios. La iglesia actual está tan acomodada que no ve necesario el dedicar tiempo a hablar con Dios. ¿Para qué? 3 minutos suficiente. Lo mismo de ayer, dice el pastor, amén y amén. No queremos hablar con Dios. Pero cuando tenemos el problema encima, entonces sí. Apártense todos, denme en el lugar que yo voy al culto de oración. Cuando tenemos el problema en nuestros hombros y ya no podemos cuando tenemos el problema sobre los hombros y ya no lo podemos sobrellevar con nuestras propias fuerzas, entonces salimos corriendo a orar y a hablar con Dios. Entonces sí, pastor, resérveme 3 asientos ahí porque vamos yo y mi familia, todos a orar. Entonces, cuando esté el problema, pero la iglesia primitiva no esperaba tener las aflicciones para buscar a Dios. Perseveraban en la oración día con día. Amén. Eso es lo que necesitamos si de verdad queremos alzar el vuelo. Si de verdad queremos alzar el vuelo, no lo hagamos a la manera del mundo, hagámoslo a la manera de Cristo. Entreguémonos a Cristo. Y yo ya me entregué a Cristo. Entonces, busquemos una llenura del Espíritu de Dios, para que nuestra palabra sea respaldada como fue respaldada la palabra de aquellos primeros cristianos. Mire lo que dice Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Jeremías 6, capítulo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Ese es el camino que la iglesia debe de andar. El camino de la oración, el camino de la comunión entre nosotros mismos, el camino de la perseverancia en la oración. Pero si mientras nosotros solo sigamos individualmente, cada quien, difícilmente vamos a alcanzar respaldo. Mire, dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto es, en Cristo Jesús. Y yo le pregunto, ¿en qué doctrina perseveramos nosotros? No me voy a decir, miren, la doctrina bautista, no. En la doctrina pentecostal tampoco. ¿En qué doctrina estamos perseverando? Porque nosotros a lo mejor hemos hecho nuestra propia doctrina. Hemos acomodado el evangelio a nuestra conveniencia. Si por esto el Señor no me va a regañar, si por esto el Señor no dice nada. A lo mejor nosotros estamos viviendo un evangelio ilusorio creado por nosotros mismos, cuando Dios ha marcado en su palabra cuál es el verdadero evangelio que nosotros debemos de vivir. Amaos los unos a los otros, dijo. Amén. El amor fraternal entre nosotros como hermanos, ¿se estará viviendo en la iglesia? Pregúntese usted en su corazón, ¿se estará viviendo ese amor de Cristo entre nosotros mismos? Es necesario que regresemos a las sendas antiguas, a donde cada quien perseveraba en la oración, donde de verdad se había despojado de los afanes materiales, y lo principal en la vida de aquellos cristianos era Cristo Jesús. Anunciamos que sin santidad nadie verá al Señor, pero la santidad muchos no la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hemos creado una versión del evangelio conforme a nuestra conveniencia. No, si no es necesaria la santidad, si de todas maneras yo ya soy salvo, si yo puedo hacer lo que quiera. Mentira, la palabra no dice así, y la doctrina tampoco lo enseña. Pero muchos pueda que hayamos creado una versión del evangelio, pero la palabra de santidad no es irrelevante para que el Espíritu de Dios llene nuestras vidas. Es necesario llevar una vida de santidad para que el Espíritu de Dios se encuentre cabida en nuestros corazones. Nosotros decimos, sin santidad nadie verá al Señor. Y déjeme decirle, mire, en Éxodo, en Crónicas, en Salmos, en Isaías, en Amós, Zacarías, Lucas, Romanos, Corintios, Tesalonicenses y Hebreos, allí habla la palabra santidad. Y 70 versículos
aproximadamente llaman a cada cristiano a ser santos porque Dios es santo. Y mire, no somos santos solo en la iglesia, no somos santos solo cuando predico, no soy santo solo cuando sirvo. Si somos hijos de Dios, debemos de ser santos en todas partes. Amén. No, si en la iglesia creo que es fácil ser santo. Amén o no amén. Porque si ya en la iglesia se le dificulta ser santo, cuidado en la calle. Si la santidad no es solo, yo siempre digo, mire, no somos lucecitas de Navidad que de vez en cuando se enciende y de vez en cuando se apaga. La santidad debe ser permanente en el cristiano. Esas son las sendas que Dios quiere que la iglesia camine en estos tiempos para que pueda respaldar la palabra escrita y anunciada en Cristo Jesús. Mientras nosotros, hermanos, seamos únicamente oidores y no hacedores de su palabra, no vamos a ver el respaldo que anhelamos. Yo no sé cuántos anhelan ver milagros en la iglesia. ¿Ah? ¿No quisiéramos nosotros, hermanos, que acá los enfermos sanaran? ¿Cuántos quisiéramos ver a los enfermos que sanen? Yo le pregunto y esta noche, ¿cuántos andamos enfermos? Levante la mano el que anda enfermo. ¿Cuánto cree que se puede ir sano de acá? ¿Y que no cree usted que eso debería ser lo correcto? Que los que venimos enfermos de acá salgamos por esa puerta sanos. Y no por el hombre, sino porque el Espíritu de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros. ¿Y cree que se puede alcanzar? ¿Qué necesitamos? Más llenura de parte del Espíritu. Pero no solo de uno, sino de toda la iglesia. No se trata de que el pastor, no se trata que los pastores, que los servidores, no, que toda la iglesia debe de anhelarlo, como dice el versículo que leímos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, era el grupo, eran completos, eran todos, no eran 3 ni 4. Es toda la iglesia. Aquellos que decimos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, sometámonos. Busquemos una llenura del Espíritu. Y entonces vamos a empezar a ver esos milagros que anhelamos. Entonces vamos a decir, mire, allá dicen, no, aquí suceden. ¿Se puede? ¿No? No, yo creo que no se puede. ¿Cuántos creen que pueden haber milagros aquí? Entonces ya no vamos a decir, mire, allá decían que había. No, vamos a decir, aquí en esta iglesia se manifiesta el poder de Dios. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Y ya que la vigilia le pusieron por título Alzando vuelo a la antigua, hermano, empecemos a volar de la manera que voló la iglesia primitiva. Alcemos vuelo, pero no a la manera del mundo, no a la manera de X hombre. Alcemos vuelo a la manera de Cristo. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación, y alcemos vuelo a la par de Él. Llenémonos del Espíritu Santo. Mira, a partir de ahora comience a dedicar tiempo a la oración y a buscar que seamos llenos del Espíritu Santo. Y después me va a decir, hermano, en verdad, qué diferencia es llamarnos cristianos a sentir que lo soy. Cuando el Espíritu Santo empiece a crecer dentro de usted y le empiece a decir a su espíritu, verdaderamente ahora tú eres hijo del Dios Altísimo. Porque así dice la palabra, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero yo le pregunto, ¿cuántos en verdad han sentido eso? Le voy a preguntar otra vez, ¿cuántos en verdad han sentido que el Espíritu Santo les da testimonio que son hijos de Dios? Es que debemos de sentirlo. Y si usted no lo está sintiendo y usted dice, pero ¿qué pasa conmigo si yo ya hice la oración de fe, si yo me congrego, si yo he aceptado a Cristo? ¿Por qué yo no siento esto? Busque la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y Él le va a empezar a hacer sentir que usted es un hijo de Dios. Y mire, cuando uno verdaderamente, cuando usted siente que es hijo de Dios, le voy a poner un ejemplo. Si usted se acuerda cuando su papá estaba a su lado, usted no había quien lo parara, porque papá lo defendía, amén. De la misma manera, cuando nosotros sentimos que verdaderamente somos hijos de Dios, no tenemos temor a nada.
Porque no somos nosotros los que vamos a pelear, sino que es nuestro Padre Celestial. Y Él no pierde batalla. Él no pierde guerra. Con Él la victoria está segura. Hermanos, busquemos una llenura del Espíritu de Dios. Yo le invito como sitio del niño. Seamos progenitores de un nuevo avivamiento espiritual. Le invito como tabernáculo bíblico bautista sitio del niño. Seamos progenitores de un nuevo avivamiento espiritual. Comprométase. Comprométase. No ande recomendando doctores. Recomiende la iglesia. ¿No creen que es mejor? Mire, vaya donde este doctor esté buenísimo. ¿Por qué no recomienda la iglesia? Cuando aquí empiecen a haber milagros, no vamos a andar recomendando clínicas, ni hospitales, vamos a recomendar la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a hacer milagros en este lugar. Cuando nosotros empecemos a buscar la llenura de nuestro Señor Jesús. Las señales ofrecidas en Marcos 16, 17 se van a hacer visibles. Ya no serán letra muerta. Amén. Pero necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo, que es necesario volver a las sendas antiguas de comunión, de oración, de perdón los unos con los otros, amarnos como Dios nos amó. Le voy a invitar que cierre sus ojos. Se nos terminó el tiempo. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por hablar a nuestras vidas y por recordarnos cómo vivían, mi Dios, aquellos primeros cristianos. Ayúdanos, Señor, a poder buscarte. Cambia, Señor, nuestras rutinas, nuestras